Cuando tú modificas la manera como tú ocupas el espacio, como tú te mueves en el espacio, se abren distintas maneras de percibir no solo tu cuerpo, pero tus propios pensamientos y tu mundo. Hola, mi nombre es Laura Anderson Barbata, soy una artista transdisciplinar mexicana y esto es La Escuela. Bueno, primero quiero comentarte que me gusta cómo centras la pregunta hablando de mi formación, mi educación, colocándolo fuera de la escuela, ¿no? O sea, sí. En los 90 yo ya no estaba en la escuela, ¿no? Entonces, sí es una parte sumamente importante de mi formación como artista. Y cómo me impactó esta experiencia en Venezuela fue profunda. O sea, a partir de esa primera conversación en la que ya en el Alto Orinoco del territorio amazónico en Venezuela, donde estaban una familia yecuana, la familia Ortiz, enseñándoles a los Yanomami de la comunidad Majecototeri a hacer canoas, bongos. Y todo el proceso me pareció muy poderoso, fascinante, importante. Por ejemplo, para hacer una canoa, un bongo, en el que cabe casi toda la comunidad en algunos casos, son enormes, son unas construcciones bastante grandes, se realizan con dos herramientas muy sencillas y es una actividad comunitaria, donde cada persona tiene un rol importante dentro de esta construcción, sea o no directamente en lo que es tocar la madera. Me gustó también mucho, me llamó mucho la atención la manera de trabajar con los materiales que se tienen a la mano. Hablaba yo de dos herramientas. A la vez también, si se necesitaba algo, un mecate para amarrar algo, para sostener, todo se solucionaba en ese momento con lo que se tenía a la mano. Entonces, estas dos bases me parecieron muy importantes. Y les pregunto, porque yo estaba trabajando escultura en esos momentos y dibujo, si me aceptan como aprendiz. Y me preguntan, si nosotros te aceptamos, o sea, te enseñamos cómo hacer una canoa, ¿tú qué nos puedes enseñar a cambio? Y eso me marcó profundamente, marcó mi vida, cambió todo en mi vida a partir de ese momento, donde yo entiendo que el intercambio de conocimientos es una postura ante la vida sumamente generosa en la que uno aprende y enseña simultáneamente, donde todos y todas tenemos algo que podemos aprender y también podemos enseñar a cambio. Entonces, a partir de ese momento se vuelve una parte clave de mi vida y de mi práctica. Sí. Y así fue como me cambió y como entendí yo la educación como un proceso de intercambio. Y en esta época, estamos hablando de los años 90, tu trabajo había propuesto una crítica de los mecanismos de violencia impuestos desde la idea de progreso, de la modernidad colonial y sus formas neocoloniales de opresión. Percepciones del mundo que nos enseña desde muy jóvenes en el colegio
u otros espacios de adoctrinamiento. Así que mi pregunta es, ¿cuál era tu interés en repensar estas narrativas oficiales o las verdades absolutas? Y digo estas palabras oficiales y absolutas entre comillas, ¿no? Y me pregunta, ¿cómo te acercaste a un proceso de desaprendizar estas epistemologías? Pues me parece muy interesante tu pregunta, pero también creo que puedo responderla hablando de lo que es mi experiencia como mexicana, ¿no? O sea, haber nacido y crecido en México en los 60s, 70s, la conversación entre nosotros jóvenes era precisamente quién es dueño de la historia, cuáles son las verdades absolutas, ¿no? Estábamos cuestionando la narrativa oficial y esto es parte de una historia de México en general, la puedes ver, ¿no? La generación de ruptura, en fin, que se están cuestionando y los y las artistas están cuestionando estas estructuras que vienen, pues, que son heredadas y que uno va siguiendo, ¿no? Que son eurocentristas en su principio. Entonces, llego a Venezuela, mexicana, con todo este bagaje cultural que tengo, con todo este historial, este cuestionamiento histórico. Estamos hablando de una fecha sumamente importante en la que se está también viendo el impacto del encuentro, es la palabra que usamos hoy en día. El encuentro, yo diría la invasión española. Sí. La invasión española en el continente, ¿no? Entonces, eso es lo que se estaba celebrando, ¿no? Por un lado, algunos pensaban eso y otros, bueno, es un momento de replantear todo, ¿no? Todo este tema. Yo había leído mucho acerca de distintas comunidades indígenas, incluso había visto documentales acerca de personas y comunidades Yanomami. Veía yo en las comunidades Yanomami, Yecuana y Piaroa personas que no eran de la comunidad y cuando preguntaba quién es, me decían es un antropólogo, una antropóloga. Y sin embargo no encontrabas copia de ningún libro de estos antropólogos y antropólogas dentro de las comunidades. Ahora las comunidades saben leer y escribir, sin embargo dentro de las escuelas de las misiones no les habían enseñado a que fuesen autores de sus propias historias. Entonces están personas de fuera viniendo, conviviendo con la gente y escribiendo la historia desde su perspectiva de las comunidades, continuando esa historia extractiva, ¿no? De bienes y valores y riquezas culturales y hablando también del conocimiento del cuerpo, también se está como documentando todo esto. Entonces, cuando me preguntan, ¿tú qué nos puedes enseñar a cambio? Yo propongo que dentro de la comunidad escriban su propia historia en sus propias palabras y que la comunidad de manera grupal decida el tema que quieran narrar y que ese libro, que toda esa información quedaría en un libro impreso y el papel hecho a mano con fibras naturales de la zona, rediseñando
tecnologías que ya utilizaban para solucionar sus problemas y necesidades, para procesar la yuca y este tipo de cosas, los mismos materiales que usan para hacer sus flechas, todo este material le dimos una nueva función y les gustó la idea. Entonces, ahí, por ejemplo, algo que es muy, muy interesante para mí es que la comunidad dice, sí, nos interesa, y nuestro primer libro va a ser Chapono, que es la historia de cómo se construyó el primer chapono en nuestra comunidad, y hoy siguen construyéndolo de la misma manera. Aprendieron, cuando estamos hablando de educación, aprendieron a construir la primer casa de Omahue y Yoahwe, dos dioses hermanos. Hoy en día siguen haciendo las casas de la misma manera, pero es una historia que ha sido narrada oralmente. Entonces la comunidad, que ya sabe leer y escribir, se van con el chamán para que vuelva a narrar la historia. Toman nota pensando en que van a tener que resumirlo de tal manera que pueda ser contenido en un libro. Y eso pues fue todo un ejercicio también muy, muy importante para mí, de procesos, de cómo integrar también al chamán, a la historia oral dentro de estas nuevas formas posibles, determinadas por la comunidad, de contar su propia historia. Y creo que es importante mencionar también que ese libro, Chapono, hoy en día se puede encontrarlo en bibliotecas fuera de Venezuela incluso, ¿no? Así que es una historia, es un libro que forma parte de bibliotecas, acá en Nueva York, por ejemplo, y que hay, no sé, nuevos lectores, ¿no? Nuevos públicos que están aprendiendo de esa historia. Sí, ¿no? Gracias. Sí, ese libro fue un momento importante para la comunidad, porque recibió, el primer ejemplar recibió el premio del mejor libro del año por el Centro Nacional del Libro de Venezuela. Y a partir de ese momento sentimos que había que hacer algo más con esto. Consulto, que siempre me han asesorado expertos en papel y libros, y me recomiendan que hagamos una edición de 50, numerada, firmada por Sheronawe Hakihiwe. Y sí, hoy en día los ejemplares se encuentran en varias colecciones importantes, bibliotecas importantes, en universidades, bibliotecas públicas, en todo el mundo, en museos. Sí. Así es. Excelente. Y en estas situaciones de aprendizaje por intercambio, ¿cómo tomas en cuenta las dinámicas históricas de poder que han creado un mundo lleno de desigualdad? Es compleja tu pregunta, y es importante desde nuestra actitud y nuestro acercamiento al conocimiento tradicional, entender que yo en particular, lo mencionó antes, llevo una carga también cultural, ¿no? Entonces, en mi opinión, una parte fundamental para crear, para no seguir replicando, duplicando esas dinámicas de desigualdad, es crear plataformas de horizontalidad que promueven y reconocen el conocimiento, y son plataformas horizontales de intercambio de conocimientos que en su mayoría son también ejercicios grupales de intercambio. Para realizar esa horizontalidad, el autojuicio, el autocuestionamiento es absolutamente necesario, pero también
en conversación con las personas con las que estás trabajando. Entonces, ¿qué opinan? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la dinámica? ¿Cómo va nuestro trabajo? ¿Están de acuerdo? ¿Volvemos a redefinir las funciones, los objetivos, en qué nos estamos yendo mal? O sea, hay autenticidad y honestidad en nuestras voluntades. Estos son ejercicios que se tienen que llevar a cabo continuamente, en mi opinión, porque también estamos en peligro de replicar o duplicar la desigualdad que implica una jerarquía vertical, sino también crear dependencias. Y una de las partes fundamentales de mi trabajo es no crear dependencias. O sea, por ejemplo, en cuanto a los materiales, trabajar con lo que se tiene a la mano. Entonces, nuestra manera de dialogar con nuestro cuerpo y nuestro entorno dice mucho. No solo nuestras palabras, pero cómo nos movemos en este mundo está lleno de comentarios, ¿no? Sí, respeto, dignidad, Sí. creo que es importante, pero esto lo aprendemos y lo ejercemos en comunidad. No lo podemos aprender y ejercer en la soledad, en un taller o en un aula de clases sola o pensando, sino que se ejerce en este mundo y también se relaciona con este conocimiento del cuerpo, ¿no? De cómo nos movemos en este mundo. Eso es muy interesante, que como artista creo que siempre pensamos en la artista, en el taller, como el estereotipo del artista, ¿no? Que trabajando solo en un taller y tu práctica artística no existe así, no puede existir en el taller. De hecho, creo que probablemente la menor parte de tu trabajo toma lugar en el taller. Así es. Sí. Tienes toda la razón. Y además de incorporar la pedagogía en tu práctica artística, entre 2010 y 2015 fuiste profesora en La Esmeralda, una de las escuelas de arte más conocidas en México. ¿Cómo tradujiste tu perspectiva artística que enfatiza el intercambio a un contexto de enseñanza institucional? Es decir, en otras palabras, ¿cuál es la responsabilidad o el objetivo de la profesora artista en el contexto de una aula universitaria? Bueno, para mí fue un ejercicio muy importante, una experiencia importante el que me hayan invitado a dar clases en La Esmeralda. Un honor. Y querían que yo diera este tipo de trabajo, que hablara de este tipo de trabajos, que son proyectos comunitarios, arte social, como se le quiera llamar, ¿no? Y era un taller de producción. En ese momento, solo otro profesor estaba también dando un taller de práctica social, pero era poco, ¿no? Lo que se estaba dando y poco enfoque a este tipo de dinámicas y prácticas. Entonces, cuando me invitan, incluso yo no lo puedo creer, les digo, no, ¿por qué me invitan a mí? Yo ya había estado realizando talleres en otros lugares, por ejemplo, en Yucatán, en la Escuela de Arte, también había realizado otros talleres, donde estaba yo experimentando con esta noción de crear comunidad dentro de un espacio pedagógico, Sí. como un sistema, como una manera de activar otras maneras de relacionarte a tu trabajo. En esos mismos talleres también cómo llevar a cabo la horizontalidad y la no dependencia también era muy importante, ¿no? Porque queremos
muchas veces que en la escuela nos digan cuál es la fórmula, ¿no? Cómo llegar a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, me fui dando cuenta cuando me invitan y estamos tratando de ver dónde se va a realizar mi taller, qué tipo de espacio físico dentro de la institución me puede recibir, puedo tener un taller. Empiezo a ver resistencia por parte de otros profesores y profesoras. Y entiendo que esto no es que no quisieran que yo estuviera dando clases ahí, pero que es sintomático de una institución ya que está siguiendo un patrón como muy establecido, ¿no? Y me voy topando con maestros, profesores y profesoras que dicen, no, pero como viéndole demasiados problemas a que yo tenga el taller antes o después de su clase. Y en eso me doy cuenta que para que mi taller sea un éxito, para que opere bien, debe de estar fuera de la escuela, pero ser parte de la escuela. Entonces creo un programa que se llama Rémora, un sistema. Y Rémora, como bien sabes, es el pececito que se alimenta del tiburón y viven en esta relación pues simbiótica, de reciprocidad también. Y asumo el papel de rémora. Nosotras somos la rémora. Encuentro una estructura provisional que estaba pegada a la escuela, literalmente pegada, hecha de hojalata, donde se guardaban las escaleras, tierra, cemento para hacer cosas en la escuela. Y le pido al director, en ese momento era Eloy Tarcisio, que me permitiera usar ese lugar como nuestro salón. Y le presento toda la filosofía y la idea de rémora. Y lo acepta. Entonces, para mí se volvió sumamente claro que para poder realizar proyectos que tienen que ver con el espacio público en nuestras comunidades, que teníamos que estar fuera de esas estructuras y que además la institución necesita de nuestro taller, porque dentro de este tipo de acciones y maneras de crear, también se alimenta el tiburón, ¿no? Necesita estas nuevas perspectivas, estas plataformas. Entonces, rémora, el principio de rémora es la colaboración, el compartir, la horizontalidad, la reciprocidad, el crear no dependencias, el cuestionar continuamente al artista, a borrar autorías. ¿Y pensás que para los estudiantes y para vos también esa experiencia de aprender fuera de la escuela en otra manera completamente distinta, de, no sé, estar en un aula aprendiendo de una profesora que habla, que da una, no sé, una lectura? Esa experiencia es completamente distinta a lo que explicas como el conocimiento del cuerpo, ¿no? Es que el cambio de experiencia de literalmente estar sentado en una silla y estar fuera como caminando, experimentando otras sensaciones, ¿no? Es que ese cambio que quizás al principio se resulta un poco, no sé, no notable, puede cambiar todo. No sé si me explico bien. Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo.
siento que en ese momento yo sentía, y todavía sigo pensando lo mismo, que era importante romper esas estructuras, esas expectativas del cuerpo, Sí. de los estudiantes, en cuanto a cómo se movían en el espacio llamado escuela, ¿no? Había un elemento automático, y en ese canal, Sí. en automático, siento que uno no percibe tanto, Sí. porque es como lo que ya esperas. Estás ya entrando en un canal de expectativas y que te presentan cierta seguridad, ¿no? O sea, han funcionado por cientos de años para ciertas cosas, ¿no? Cuando tú modificas la manera como tú ocupas el espacio, como tú te mueves en el espacio, se abren distintas maneras de percibir no solo tu cuerpo, pero tus propios pensamientos y tu mundo. Por ejemplo, yo he realizado proyectos en los que cubro los caminos de un parque o de un bosque con pétalos de flores. Cuando tú entras a un bosque y todos los caminos ahora son de rosas, todas separadas por colores, te ubica de nuevo con tu cuerpo y en el espacio de una manera muy fuerte y empiezas a sentir otras cosas, ¿no? Entonces, para mí sí era sumamente importante romper eso. Y me acuerda mucho de tu respuesta a la última pregunta sobre un cambio en la percepción corporeal también, porque quizás estás muy acostumbrada a caminar por la misma ruta todos los días, ¿no? Y un día de repente te encuentras con una de las intervenciones, con los Jambis, con una intervención que habla sobre estos problemas raciales, de género, de la economía, y es que estás de repente considerando como ese espacio que ocupas todos los días en otra manera completamente. Sí, gracias, porque sí, entonces este espacio que ocupas diario y caminas diario, de repente es interrumpido por esta acción totalmente ajena a tu cotidianidad, ¿no? Es totalmente ajena a lo que ves todos los días, ¿no? A lo que esperas, ¿no? Hablando de esas estructuras de la academia, yo hablaba de romper esas estructuras, esas expectativas formales, empezando por el cuerpo, ¿no? Cómo te mueves y ocupas el espacio con tu cuerpo. Y Laura, tanto en Intervención Índigo, comenzada en 2015, como también en tu proyecto en curso, Intervención Cochinilla, por ejemplo, te comprometes con una profunda investigación sobre la historia poco conocida de los vínculos entre la circulación y significación del color índigo o cochinilla y la violencia racial o de género. Como alguien que trabaja profundamente con textiles y colorantes en tu propio trabajo, ¿podrías hablar sobre el papel del valor simbólico de la materialidad de estos proyectos? El valor simbólico y materialidad es importantísimo dentro del trabajo realizar investigaciones profundas, tú lo has dicho, ¿no? Y al ir realizando esta investigación y vamos a pensar en que uno está aprendiendo continuamente, ¿no? Centrando
en la investigación como parte de nuestra propia educación como artistas, que no termina jamás, ¿no? Y esta parte de investigación histórica, teórica, empieza a formar la parte medular de los contenidos y las soluciones plásticas de la obra, ¿no? De las intervenciones. Si vamos a hablar de Índigo, es de alguna manera reclamar, retomar el valor simbólico de lo que es este textil, este color, este tinte, que es uno de los más antiguos, que históricamente está asociado con realeza, con conocimiento, con protección. Incluso algunas comunidades la consideran textiles teñidos con índigo como también protección y medicinales, ¿no? Entonces ir entendiendo y reconociendo, como llevándole más atención a este significado, ¿no? Uh-huh. Resaltarlo, amplificarlo y, bueno, literalmente lo estoy amplificando porque estoy trabajando también con personajes, los Brooklyn Zombies o los Anku Sachila, que son danzantes que practican sobre zancos muy altos, ¿no? Uh-huh. Entonces, se vuelve muy, muy importante integrar ese simbolismo dentro de la obra. En el caso, por ejemplo, de Cochinilla, al ir estudiando, por ejemplo, la historia de la extracción de Cochinilla, la extracción forzada, el impacto que tuvo la presencia de Cochinilla en el mundo del arte en Europa, no es casual, no es menor, es enorme, ¿no? Sí. Pero sobre todo, al ir estudiando la materia en sí, la Cochinilla, en todas sus fases, histórica, natural, el proceso me va hablando también de los temas, me va como ayudando a enfocar mejor los temas. Entonces, yo empecé a trabajar el tema de Cochinilla hablando de la invisibilidad de personas en instituciones, en museos, sí. Toda la gente que no ves, los custodios, limpieza, secretarias, curadoras, restauradoras. Y el estar estudiando la Cochinilla también me fue llevando a la invisibilidad de la mujer, la Cochinilla en particular, para extraer el color, uh-huh. Ese color sumamente rico que puede ser desde un rojo color sangre hasta un rosa pálido, pasando por los naranjas, los violetas. Ese color nos lo ofrece, nos los da la hembra. Solo la hembra. El cochinillo, vamos a llamarlo así, no nos da color, solo es la hembra. Para extraer el color, debe morir. Debe ser sacrificada y debe ser molido su cuerpo. Cuando estoy reflexionando acerca de estos procesos de la extracción del color de Cochinilla, y ya estoy hablando de la invisibilidad uh-huh. y de la mujer, me ofrece muchas maneras de acercarme al tema de la violencia de género. Uh-huh. Entonces, uh-huh. es como se van como informando y formando las capas de las piezas que se van a realizar. Y como decís, es una manera de hablar sobre
el momento actual a través de la historia, ¿no? Y creo que también mostrar que siguen los mismos problemas de nuestro mundo, de nuestra cultura, y cómo es peligroso, ¿no? Perder esa historia, olvidar esa historia, porque vamos a seguir repitiendo, ¿no? Esa violencia. Y creo que este aspecto de tu trabajo, que es mostrar la presencia de la historia en el momento actual, es fundamental, sobre todo en tu proyecto, la repatriación de Julia Pastrana, durante el cual dedicaste 10 años a colaborar con diversas personas de varios países para repatriar el cuerpo de la cantante de ópera del siglo XIX, Julia Pastrana, de un depósito en la Universidad de Noruega a su lugar de nacimiento en Sinaloa, México. Y lograste finalmente repatriar su cuerpo en el año 2013. Así que es interesante que el caso de Julia Pastrana nos muestre el lado oscuro de la educación, ¿no? Como el estudio científico que trata de analizar o estudiar ciertos seres humanos distintos, y digo distintos entre comillas. Así que mi pregunta sería, ¿cómo consideras el uso del lenguaje y el estudio científico en función de la educación? Bueno, tu pregunta está llena de mil cosas y mil lugares por donde uno puede entrar. Como ejemplo, el caso de Julia Pastrana, es importante mencionar que los abusos que sufrió Julia Pastrana durante su vida. Julia Pastrana, una mujer indígena, nació en Sinaloa de Leiva en 1834. Nace con una condición que se llama hipertricosis terminalis y también tiene hiperplasia gingival. Sí. Quiere decir que su cuerpo y cara están cubiertos de cabello y su quijada está muy desarrollada. Estas condiciones son los motivos que fueron utilizados para justificar la explotación de ella. Pero no solo su condición genética, sino también ser mujer, indígena, mexicana, fueron los motivos por los cuales en la época victoriana ella es coaptada por las preocupaciones del momento para cuestionar para justificar las preocupaciones de ese momento. ¿Cuál es la línea que divide lo humano de lo no humano? Estamos hablando de la teoría de evolución, ¿no? Estamos hablando de Darwin, que incluso conoció a Julia Pastrana. Y puedo hablar más de eso, si gustas. Es más, lo voy a decir ahorita. Darwin conoció a Julia Pastrana, pero nunca se refiere a ella como un ser extraño, sino como una mujer normal. Normal, en el sentido de que tenía esta condición, ¿no? Mucho cabello en su cara y cuerpo, pero fuera de eso nada extraordinario, ¿no? Sin embargo, el lenguaje que es utilizado para comercializar a Julia Pastrana es toma de la ciencia, su manera de analizar al ser humano, y ella la describen como la mujer oso, mujer simio,
híbrido maravilloso, la mujer más fea del mundo, y en el espectáculo para mostrar a Julia Pastrana que ella era cantante de ópera y bailarina, incluso convocan a científicos, si lo digo yo entre comillas, pagados por el manager de Julia Pastrana, para de alguna manera explicar esta persona y justificar el hecho de que estaba en este escenario. La presencia de el vocabulario, el lenguaje científico en un espectáculo de este tipo viene para apaciguar la incomodidad victoriana del momento. Sí. ¿Soy o no soy? Están cuestionando lo que es civilizado o incivilizado, lo que es cultura y lo que es lo que llaman salvaje, Sí. que incluso la llamaban a ella como tal, ¿no? Sí. Lo que es femenino y masculino. Ella, la simple presencia de Julia Pastrana reta todas estas expectativas. Su cuerpo se atreve a ocupar este espacio que desafía todas esas nociones. No se puede demarcar bajo esa óptica victoriana porque ella, solo su existencia ya reta esas nociones para el público, ¿no?